Bueno, él la insistió por venir, ¿eh? Lleva un tiempo que nos había llamado, porque es que no habíamos llamado a Héctor Izquierdo, que es el comisionado de la reconstrucción. Hemos hablado de la reconstrucción una y otra vez. Estamos a apenas un mes y poco de que acabe la fecha exacta, el 30 de junio. Muchos decretos, muchas ayudas se acaban justo en esa fecha. Yo creo que ustedes, muchos de los que nos están viendo o escuchando, quizás no son conscientes de este dato, pero es que el 30 de junio empiezan a cambiar el panorama al eje de La Palma. La pregunta que le vamos a hacer al comisionado, a Héctor Izquierdo, es: ¿está La Palma ya preparada para que perdamos ese techo de apoyo o ese apadrinamiento que ha hecho el Estado y las instituciones canarias, etcétera, etcétera? ¿Estamos ya listos para irnos solos por la vida en la isla de La Palma después del volcán? Se me ha ido un poco, ¿no?, el argumento. Pero si alguien tiene la respuesta precisamente es Héctor. ¿Por qué? Porque a día de hoy todavía estamos pendientes de los 100 millones, del 60%, de Puerto Nao, de las casas, de los contenedores, de todo eso. Nos lo responde hoy Héctor Izquierdo. Bueno, han pasado ya 3 años y unos meses desde que La Palma se empezó a reconstruir y tenemos precisamente hoy sentado aquí a una persona que tiene mucho que ver con la reconstrucción porque es el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. ¿Estamos ya en ese punto en el que La Palma puede empezar a caminar sola, sin las ayudas? Porque sabemos que en unos meses, en junio, terminan muchas de las ayudas, otras ya están terminando, con Puerto Naos y La Bombilla. ¿Tenemos ya esa capacidad de empezar a caminar solos o sigue haciendo falta ese apoyo? A ver, una reconstrucción es un proceso largo que no termina hasta que todo el mundo haya recuperado la situación que había perdido, que tenía antes del volcán, pero va teniendo distintas fases. Y hay una primera fase, además lo vamos viendo por los niveles de emergencia. Cualquier emergencia, pues al principio los primeros niveles, el Estado es el que tiene, digamos, el liderazgo, y luego va pasando a otros, dentro del Ejecutivo, a otras administraciones, autonómica, insular. En este caso ya estamos casi en una etapa más insular, más cabildo, ayuntamientos, ¿no? La situación no es la misma que al principio. Hace 3 años, por poner ejemplo de Puerto Nao, pues imagínense Puerto Nao, regantes con el Ministerio de Defensa, el Gobierno de España llevando los regantes en lanchas de desembarco, la zona acotada, pues la Guardia Civil para no entrar, el riesgo de gases, unas 3.000 personas afectados en ERTES o en cesantías de autónomo, una situación de gases con los mejores científicos investigando qué se podía hacer, cuál era la evolución y si no, la tendencia no bajaba, cómo convivir con esos gases, también del Estado, o sea, científicos, defensa, Guardia Civil, el Ministerio de Trabajo, o sea, tenías una participación muy importante. Afortunadamente ahora la situación es diferente, vas a Puerto Nao y hay 1.030 viviendas autorizadas y viviendo, o si quieren vivir, vamos, recuperada, prácticamente un 90%, negocios ya abriendo, incluso mejorados, muchos negocios que ha habido ayuda, que dan hasta 60.000 euros, pagaba 50% el Estado, 50% el afectado y podía mejorar los locales más bonitos, el hotel, que era un hotel de 4 estrellas, de categoría Sol, ahora pues casi un 5 estrellas, un 4 Plus que puede ser convertido en 5 estrellas, era el hotel más grande, o sea, más categoría como hotel en la isla, y el que además se celebró precisamente el Starmus hace 2 semanas, yo creo que de una manera muy bien organizada, un éxito en ese sentido. O sea, ha cambiado la situación. ¿Quiere decir que termina? No, son procesos largos, pero vas pasando fases donde afortunadamente, y eso es un buen mensaje en el sentido de, oye, pues vamos avanzando. Entonces, hasta que no se recupere la última casa de Puerto Nao, por ejemplo, por poner así un ejemplo, pues siempre habrá que trabajar en la reconstrucción, pero obviamente no es lo mismo el peso que se tenía al principio que el peso que se va teniendo en última fase, donde ya más una gestión casi más municipal, de permiso, etc. Así que yo creo que hay un avance en el respecto. Aún así, en el caso de algunos negocios en Puerto Nao, por ejemplo, que usted comenta, hay algunos que no se han animado a abrir hasta ahora que se terminan las ayudas y habrá que ver si finalmente van a abrir o no. Claro, a ver, las ayudas que tenías en Puerto Nao había como 4 ejes, ¿no? Un eje importante, porque sin ese no podías avanzar, que era el tema científico. Tenías ahí, que es el proyecto Alerta CO2, 4 millones de euros del Estado, para ir pudiendo convivir, conseguir la convivencia de gases que los hay con el vivir, en tanto Puerto Nao como la Bombilla. Esa es una línea. Había una línea que era vivienda. Y decir, oye, pues mientras tanto, mientras vemos cómo esto lo vamos solventando, pues se van pagando una serie de alquileres para que los afectados pudiesen
vivir en tanto en cuanto esto se solventaba. Incluso había un plan B, que fue poner 6 millones de euros para construir vivienda, 6 millones del Estado, 6 comunidades autónomas, en total 12 millones, que eso transferimos ya en el año 2023, para empezar a construir viviendas para Portonero de la Bombilla, por si acaso no se podían abrir Portonero de la Bombilla. Afortunadamente se están pudiendo abrir, y esas viviendas, las que van más avanzadas son en Tazacorte, 32 viviendas, luego sean unas 120 en Los Llanos. Pues esas viviendas ya son, que hay que entender que el proceso de reconstrucción son distintas administraciones involucradas, o sea, el Estado lleva una parte, ahora la parte de viviendas más autonómica. Bueno, pues esas viviendas van a permitir, ya no hace falta para Portonero de la Bombilla, o no para la gran mayoría de Portonero de la Bombilla, sino otros afectados que puedan necesitarla, incluso si no hasta vivienda social, ¿vale? Ese era otro eje. Luego había un eje que era el tercero, que eran el escudo social, los ERTES, los autónomos. Llegamos a tener 3.000 afectados en ERTES y autónomos. No quiero decir que sean 3.000 familias, porque habrán familias que tengan 2 miembros, por ejemplo, en ERTES autónomos, pero a lo mejor pueden ser 2.000 familias que su salario dependía de los ERTES autónomos. Y se han ido recolocando, y prueba de ello es que, aunque la ayuda llega hasta el 30 de junio, voluntariamente se han incorporado en el mercado laboral. Es un indicador de, oye, el mercado funciona. Y de hecho los indicadores se ven, el desempleo va bajando, estamos en mínimos de desempleo desde el 2002 en la isla, lo cual es un éxito de la medida. Se va, o sea, los gases va funcionando y es un éxito, se está consiguiendo volver, vivienda se está consiguiendo, que hemos hecho viviendas que pueden servir para otros afectados, y los alquileres terminaron en noviembre del año pasado, la ayuda de alquiler en Portonado, la Bombilla, salvo casos especiales, que eso obviamente siguen, y eso va funcionando. ERTES autónomos, pues prácticamente quedan 60 a día de hoy, y quedan todavía hasta el 30 de junio, o sea, nos queda mes y medio para que esos 60 afectados pues, puedan irse un poco reincorporando en el mercado laboral. Obviamente, si queda alguien desprotegido, siempre hay otros niveles de ayudas sociales, o sea, nadie se va a quedar fuera, pero de estas medidas, digamos, estatales, pues ya vas canalizando, ¿no? Y luego había una cuarta, que es la de la ayuda a los empresarios. Puede ser en Las Manchas, puede ser en Portonado, puede ser en La Bombilla. Y ahí, bueno, se pagaba creo un 80% de la media de tu beneficio 2018 y 19, 2 años antes del volcán, que además a nivel turístico fueron unos años buenos, y eso es lo que tú cobrabas mensualmente. Había unos topes, como máximo eran 15.000 euros mensuales. Ese dinero lo recibía el empresario, era como su beneficio, ¿no? El empleado cobraba sus ERTES y el empresario cobraba este lucro cesante, por así decirlo, ¿no? Y luego se efectuaba pagos como el IBI, el IAE, había moratoria de los préstamos, bueno, todo eso existe, ¿no? Todavía, moratoria de préstamos, etc. Y entonces con ese dinero pues les compensaba el tener el negocio cerrado. Pero los negocios van abriendo, y eso también es positivo, porque lo cómodo hubiese sido, venga, indemnizo, pago una cantidad de dinero y termino. Pero entonces el afectado hubiese cobrado ese dinero, se hubiese ido a Tenerife, a Gran Canaria, y sin embargo lo que se ha hecho ha sido, te voy pagando, pero con la intención de que luego puedas volver a abrir, ¿no? Esas ayudas ahora precisamente se publicarán, pues, ahora 20-21 de este mes, de mayo, en principio el último trimestre del 2024, o sea, estarían las ayudas hasta el 1 de enero del 2025 para los empresarios. Quedaría un pequeño remanente, y luego queda el remanente que pueda surgir de reclamaciones no estimadas. Me explico. Cuando tienes reclamaciones, puedes paralizar todo el proceso, pero dejarías a los afectados sin cobrar, o puedes consignar el dinero de la suma de todas las reclamaciones, suponiendo que la administración las perdiese todas, qué cantidad es, y si tiene suficiente importe, sigues pagando el resto. Entonces, habrá reclamaciones que saldrán, que tengan razón el afectado, habrán otras que a lo mejor el interventor cree que no corresponden, entonces ese dinero va a un remanente, y con ese remanente pues se podrá pagar algo del 25. Pero es algo, no sé la cantidad porque no sé cuántas reclamaciones se van a emitir o no. Pero básicamente llegan hasta ahora, hasta el 1 de enero del 25, ¿no? Y eso ha permitido ayudar a las empresas para que se mantengan. Entonces, en resumen, pues se ha mantenido la población, se ha mantenido el empleo, se han mantenido las empresas. Hay algunas que han optado por dejar Portonero de la Bombilla e instalarse en Los Llanos, por ejemplo, todo su derecho, y han podido reubicar ese escudo social y trasladarlo, esa mochila y trasladarla, y se mantiene ese empleo en el valle, y se ha permitido que el empleado vaya saliendo voluntariamente, o el empresario voluntariamente, y vaya abriendo su negocio, volviendo al mercado laboral, sin que sea una situación drástica de cortar la ayuda, o sin que sea también hacerlas al eternum, ¿no? Que tampoco puede ser eso. Héctor, bienvenido. ¿Qué tal? Nada, muchas gracias. Le he dejado que usted haga la explicación general, ahora vamos a profundizar. Hay cosas en las que no comparto.
Hay cosas en las que creo que el escudo todavía es necesario. Sí. Y hay cosas en las que me temo que va a haber un drama en algunos momentos a partir del mes de junio. Se lo digo porque en el caso de Portonao, que se está hablando de los empresarios, hay letra pequeña en estas ayudas, ¿cierto? A ver, la letra pequeña es que usted no puede cerrar el comercio en los próximos meses, por ejemplo, ¿no? que no puedes abrirlo. Que, No, que a no, lo no, mejor... usted tiene que abrir el comercio cuando la obligación de abrir el comercio, porque ha recibido usted una ayuda, evidentemente, Claro. pero no puede cerrar el comercio aunque no haya población. Claro, a ver... Es que me explico, la letra sí, sí. pequeña de lo que va a quedar... Sí. Ahora, esto se lo explico porque hay muchas más otras cosas en las que yo sí tengo la sensación de que a partir del 30 de junio nos vamos a quedar un poco sin una protección a 3 años vista de lo que ha pasado. Yo creo que La Palma no está suficientemente preparada todavía para perder ese escudo. No sé si... Sí, a ver, ayudas van a seguir habiendo y desde luego la vocación desde que empieza la reconstrucción hasta ahora ha sido ayudar y va a seguir siendo seguir ayudando. O sea, y no tiene sentido cuando ya has hecho lo grande dejar de hacerlo por lo pequeño. O sea, por supuesto que va a seguir habiendo ayuda. Las prórrogas se van estudiando en función de cada ministerio. Yo digo 30 de junio porque es la que termina el marco vigente. Y de los pactos. Bueno, en este caso... El 60% es del pacto, por ejemplo, depende, ¿no? Bueno, son normas que las que son fiscales son legislación básica. Esta es legislación básica y necesitaría ser convalidada en el Congreso. Por lo tanto, ahí hay una serie de mayorías que tienen que aprobar la norma. La cuestión de los ERTEs, por ejemplo, el 30 de junio termina el marco vigente. Antes de que termine, el Ministerio competente, que es el Ministerio de Trabajo, analiza cuántos afectados quedan en esa situación y en función de eso pues propone el prorrogarlo o no. Si quedan muchos, si estábamos en 3.000 iniciales, pues obviamente hay que prorrogarlo. Si ahora en mitad de mayo estamos en 60 y ponle que a final de junio queden, no lo sé, 25, pues a lo mejor se puede o desde prorrogar una medida para 25 afectados o pasar a otro nivel de ayudas sociales, que eso ya son, pues, a lo mejor competencias de otras administraciones. Yo comento esto por lo siguiente. Sí. Que digamos a día de hoy que nos sentimos o que nos podemos empezar a sentir algo desprotegidos es porque es un reconocimiento a que las ayudas que han venido han sido bastantes. O sea, el volumen de ayuda ha sido alto. Si no, no estaríamos quejándonos ahora de que igual nos vamos a perder este escudo que tenemos. Pero es que el problema es que yo todavía sigo viendo contenedores donde hay familias viviendo. Ha dicho usted 1.030 viviendas recuperadas o, entre comillas, habilitadas para posible recuperación en Portonao, pero es que el 60% de Portonao sigue afectado por los gases. En la zona donde más afección hay de gases, donde más viviendas está habiendo, y sigue habiendo problemas con los gases en Portonao. Los gases siguen estando en Portonao. Sí, siguen estando, sí. Hay zonas afectadas. La zona agrícola está en recuperación. Hay y estamos muchos agricultores quejándose de que hay un descontrol absoluto institucional de cómo va a ser la recuperación agrícola en esa zona. O sea, realmente está por proteger. ¿Y qué es lo que protegemos? O sea, está el EP2 por saber si se protege, si se hace un túnel, si conseguimos con una obra que teníamos o no, si los fondos llegan, si no llegan. Los 100 millones que se ha reclamado tampoco los tenemos claros. El 60% está pidiendo un pacto. Y en junio se acabó el techo. Me explico, es que nos queda un mes de techo de protección, pero hay un montón de incógnitas que... A ver, vamos a ver una a una si quieren. El 30 de junio termina la normativa actual. Eso no quiere decir que no se vaya a prorrogar. O sea, con el marco vigente actual, que termina el 30 de junio, sin perjuicio que pueda prorrogarse o no. ¿De qué dependerá la prórroga? En cada una de las medidas del ministerio competente, el que analice la situación. Pero que no pensemos de repente ahora se termina ahí las ayudas, ni mucho menos. O sea, por supuesto que eso va a seguir ayudando. Hay distintos niveles de ayuda y en función de la situación pues se verá. Y mientras sea necesario se ayudarán y se prorrogarán. Y no pueden ser eternas, evidentemente. Pero tampoco pueden ser eternas. Entonces también es un poco ese mensaje. Cuando ya vas al 25 de 3.000, pues dices, oye, que ya estoy menos del 0,1%. Entonces, sí, oye, pues habrá que ir viendo en cada situación, pero desde luego no se va a dejar a nadie atrás, se va a ir ayudando y a medida que se van ajustando, ¿no? De los 3 casos que comentaba, vivienda, agricultura y Portonao, pues te digo cada caso. En el caso de Portonao hoy sí que no, estamos hablando, Portonao son 1.290 viviendas y hay 1.030 ya habilitadas, o sea que prácticamente estamos ya más del 80%. Y cada semana se van autorizando más. O sea que el porcentaje es bastante amplio. Puede ser un 80, 85% y en pronto sea un 90%, en lo que son viviendas, ¿no? Empresa, pues más o menos puede estar en torno al 70%,
más el porcentaje de empresarios que se fueron fuera, por ejemplo, a Los Llanos, que han abierto, bueno, no sé, la de Gofles, la de Pera, el Búnker, etc. Pero no lo están pasando bien, Héctor, ¿eh? No hay público en Portonao. O sea, realmente no hay... Sí, pero ahí es una labor, yo creo que poco a poco, de ir consiguiendo que entre todos, pues, ir ganando esa confianza para que vayamos nosotros abajo, consumamos. Yo creo que ahora al entrar mucha vivienda vacacional que terminan las ayudas, eso va a incentivar que vengan más turistas. El hotel ha tenido, yo creo que números buenos ahora en la campaña de invierno. Bueno, yo confío que este verano, ya con un porcentaje amplio, con la tranquilidad de que ha pasado año y medio desde que se han empezado a abrir las viviendas y no ha pasado nada, no ha habido ninguna evacuación ni ninguna situación de riesgo, pues iremos perdiendo el miedo, o más que perder el miedo, conviviendo, respetando la situación, y se vaya volviendo a tener los números que teníamos antes. Yo el ejemplo que pongo del hotel es que es iniciativa privada, una inversión creo que son unos 4 millones de euros, privado, como el hotel que siempre se planteó si pasar de 4 a 5 estrellas de Sol a Meliá durante muchos años, que no llegó a hacerlo antes del COVID y que ahora ha decidido hacer la inversión. O sea, ahora ha mejorado frente a lo que antes del COVID no llegó a plantearse. Y es una iniciativa privada, decir, oye, le ven potencial a la zona, ¿no? En el caso de las viviendas, la intención es que a final de año pues prácticamente no quede ningún contenedor, que a medida que los contenedores se van devolviendo, digamos, se van quitando, que las casas de madera en el paso sí se mantengan como vivienda social y los contenedores, sin embargo, se vayan sacando. Gran parte de los afectados de primera vivienda ya han cobrado la primera vivienda, unos porque tenían el consorcio de seguro, más los 60.000, más los 30.000, y otros con el valor real, con los 100 millones, 150 millones en el Estado 50 autonómico del año pasado, con lo que ya entre unos los asegurados y otros con lo de los 100 millones, 150 millones, pues ya tienes un grupo muy grande que ya han cobrado la primera vivienda. ¿Quiere decir que aunque ya hayas cobrado el 100% de la vivienda, pues inmediatamente tengas que dejar el contenedor? No, en absoluto. O dejar el alquiler, en absoluto. Tienes un año más. La intención es mantener las ayudas un año de alquiler hasta final de año, hasta final del 31 de diciembre del 25. Creo que la vivienda al final se va a acabar solucionando en el sentido que al pagar a cada afectado, el afectado ya tiene su dinero y irá pues reubicándose, ya digo, o bien una compra o una construcción y hombre, y a final de año pues irá viendo también. Esto sobre la marcha vas viendo, es algo muy, muy nuevo. Entonces al final llegas a diciembre y dices, oye, ¿cuántas casas quedan todavía que no se han comprado nada, no se hayan mudado? ¿Qué se puede hacer? O si quedan poquitas, pues pasas a otro nivel, que es lo que yo digo, no es que abandones la ayuda, sino que pasas a otro nivel de ayuda, y si quedan muchas, dices, oye, pues a lo mejor hay que prorrogarlo en vez de un año, año y medio, y eso se irá viendo. Y luego el tercero, sí, ahí sí que tienes razón, que es la parte agrícola. Yo creo que la parte agrícola ahora es donde todas las administraciones tenemos que ir empujando. Para mí es la más importante ahora, creo que es el área que tenemos que trabajar más, o sea, creo que a nivel económico, Portonao Bombilla, o sea, van saliendo las cosas, pero el tema agrario es relevante porque cada día que se retrasa es un lucro cesante no tener unas plantaciones que no estén funcionando y produciendo, ¿no? Tenemos por un lado un marco normativo, están los decretos, tenemos por otro lado los caminos y el dinero con los caminos que de hecho el Estado ha pagado su 50% y se van abriendo y ahora se van a pedir ampliar los convenios y hacer distintos caminos para llegar a la finca. Eso está avanzando yo creo que bastante bien. Tenemos el plan de empleo, que también pues ya este año desde estábamos puesto 30 millones de euros y eso permite que en las oficinas técnicas, que a lo mejor tenían un técnico solo, un arquitecto municipal, pues ahora puedes tener hasta 15 personas, entre arquitectos, aparejadores, albañiles, etc. Y las licencias van yendo muy rápido, eso es un cuello de botella muy rápido. Entonces, digamos, el afectado que ha perdido su vivienda, su terreno, digamos, tiene su marco, su normativa, todo el trabajo que hubo antes con los notarios para conseguir notarios y registradores, y la verdad es que hay Alfonso Caballero y los notarios de los 55 notarios que estuvimos aquí trabajando, un trabajo espectacular. Entonces tienes un marco jurídico completo, caminos para tu parcela, tienes también las licencias, pero te falta el dinero para poder empezar a trabajar. ¿Qué ocurre? Que el que tiene dinero... Perdona, Héctor, te interrumpo. Ocurre que el pequeñito le está vendiendo al grande. Claro, el que tiene más recursos financieros, el grande, claro, ahí te hace falta el dinero para empezar a sorribar y plantar. Hemos peleado
hemos negociado con los bancos para ayudar, para que se den préstamos, pero es una iniciativa privada, pero sí pueden intentar, y la verdad es que la recepción ha sido muy buena, y para que los afectados tengan préstamos en buenas condiciones, de carencia, en los préstamos, de tipos de intereses bajos. Previamente lo hicimos con SAECA, que es una sociedad del Ministerio de Agricultura para dar créditos blandos a los afectados agrícolas, una sociedad encargada precisamente de esto, y es verdad que tienen mejores condiciones. Y luego también tienen la moratoria, que ahora mismo la que aplica es para agricultores, de cualquier préstamo que tengan, créditos, hipotecas, etcétera, solo agricultores del valle, ¿no? Empezó siendo toda la isla, cualquier hipoteca, luego se acotó al valle y luego se acotó solo a agricultores. Es decir, se les da ayuda para que puedan disponer de dinero. Pero claro, ahí tienes razón, se les ayuda, pero se les está prestando dinero, o sea, tienen que devolverlo. Es decir, ahora mismo dice, vale, voy al banco y a lo mejor tengo 2 años de carencia y el tipo de interés al 1%, pero lo que pida tengo que devolverlo. Y es verdad que el pequeño pues, tiene menos recursos para ir al banco y solicitarlo. Entonces, claro, si el pequeño o no tiene ese dinero, aunque le pongas el camino, le des la licencia, etcétera, le des el marco jurídico, pues es que es una inversión importante, ¿no? Y ese es el punto que para mí ahora mismo es el más relevante, porque hay un indicador que es clave, que es el coeficiente Gini, que es la diferencia salarial, ¿no? Digamos, normalmente es como unas de picas, pues todo el mundo más o menos gana parecido, y unos con más dinero y otros con menos, pero si no puede empezar a haber un poco de diferencia entre el que tiene más dinero y el que tiene menos. Y el agricultor es clave, porque puedes irlo manteniendo con los autónomos, con las ayudas, pero es importante que pueda volver otra vez a producir. Hay algunos que lo han hecho, que yo me quito el sombrero, o sea, el Galeno, ver lo que ha hecho en las ollas, Gregorio, o sea, hay proyectos espectaculares, José Páez, o sea, gente que, pero claro, lo han adelantado ellos el dinero de su bolsillo, pero, o Héctor, han ido los préstamos y se lo han prestado para devolverlo. Si no me equivoco, para que todo esto vaya saliendo adelante hace falta los 100 millones del Estado. A ver, Que se están retrasando y que ahora dicen que no está en la Agenda Canaria. Y es verdad que revisa la Agenda Canaria y no aparece recogido. Aparecen el 60%, pero no los 100 millones. Entonces, ¿van a llegar los 100 millones? ¿Cómo? ¿Se va a esperar el voto necesario de Coalición Canaria en el Congreso o qué va a pasar? A ver, en la Agenda Canaria sí aparece, como bien comenta, el 60% para 4 años, 24, 25, 26, 27. Los 100 millones que aparecen en la Agenda Canaria son solo los que ya se transfirieron, los del 24, con los que se han ido pagando 23, con los que se han ido pagando precisamente lo que comentaba antes del valor real de primera vivienda, sin perjuicio de conseguir más dinero del Estado y de ayudar. Ahora mismo tenemos... Claro, yo intento, no es, oye, cada administración, sino importante, oye, ¿qué dinero tenemos encima de la mesa? Tenemos los 50 del Gobierno Autonómico. El Gobierno Autonómico aprobó los presupuestos, tiene presupuestos en el 2025 y, digamos, ya tiene su partida de 50 millones. La misma que el 23. Igual, exacto, la misma. Entonces, yo siempre el planteamiento que he dicho es, a ver, lo que nos queda, quédense con estos 50, a ver, ¿qué nos queda de agricultura? Agricultura, si multiplicamos las hectáreas afectadas, que todavía no se han reconstruido, por los 44,06 euros de metro cuadrado de plátano. Otros cultivos son un poquito menos, aguacates un poquito menos, pero bueno, en esa línea. A lo mejor es 43 euros, 43 y medio, pero bueno, con los 44. Más la carretera de la costa, complementar de los 20 a los 44. Sabéis que la carretera de la costa tenía 70, si tenía invernadero, 60, si no tenía invernadero, y si a solo de lava eran 20 euros, ¿no? Entonces va a pasar a 44 para igualarlo. Es que si no generaríamos un agravio, no puede ser que el que esté en la carretera cobre 20 y el que está aquí al lado cobre 44. O sea, ese complemento no es mucho dinero, son 480.000 euros. Más la compensación de renta. La compensación de renta siempre lo paga la comunidad autónoma, por eso en competencia autonómica, pero bueno, va en la misma bolsa. Lo importante es que llegue dinero de agricultura. Si sumamos todo esto son unos 92 millones. Digamos, con 92 millones tendríamos resuelto agricultura. Entonces,
no me voy a eso, quédense un poco con el dato, y vamos a eso. Con lo que ya se ha pagado de primera vivienda, con los 100 millones, el año pasado eran 100 del Estado, 40 autonómicos para primera vivienda y 10 millones que se usaron para compensación de renta. Vale. Entonces, con lo que se ha pagado de primera vivienda, prácticamente toda la primera vivienda ha cobrado o lo que queda está consignado, que es lo que yo decía antes. Es decir, oye, habrán afectados que digan, oye, yo no he cobrado mi primera vivienda, cierto, pero es el grupo que, digamos, tiene los expedientes un poquito más complejos, a veces por culpa de la administración, otras veces por datos de herencias, de propiedad, de diferencias en las tasaciones, etc. Entonces ese dinero se consigna y dice, a ver, ¿cuánto me toca pagar? Si me toca pagar a todo el mundo y tienen todos razón. Venga, tanto dinero. Venga, se consigna y ya se va pagando. Eso se va a hacer un goteo, porque eso van a ser tasaciones de tal. Pero está garantizado eso. Pero está garantizado. Entonces, primera vivienda está garantizado. ¿De dónde sacamos lo otro? Exacto. O has cobrado o vas a cobrar. Entonces, ya quitamos primera vivienda. Ahora vamos a agricultura. Exacto. Agricultura han cobrado unos poquitos, poco, porque sí se empezó a pagar algunos de agricultura, y lo que nos queda son esos 92 millones, más o menos el cálculo que tengo. Hay que conseguir esos 92 millones. Por el momento tenemos 50 autonómicos del gobierno autonómico del presupuesto de este año, de 2025. Entonces, hombre, lo ideal sería empezar a pagar de esos 50 millones. Son expedientes más sencillos, una casa requiere más tasaciones, un terreno es más multiplicar metros, no, hombre, no es tan sencillo, porque a lo mejor tiene un estanque o tiene un cuarto de apero, pero es más sencillo la valoración de un terreno agrícola. Y además, si está en explotación, hay menos líos de herencia, ¿no? A lo mejor una casa la has heredado, está a nombre de varios y tal, y a lo mejor el terreno ya está en explotación y ya tiene un titular por las ayudas, por los POSEI, etc. Entonces, hombre, se podría ya empezar a pagar con los 50 millones autonómicos, liberamos la mitad de agricultura, de hecho, empezar a pagar con aquellos agricultores que ya han pedido las licencias y que piensan trabajar en ellas, porque no todo el mundo va a trabajar. Esos 92 millones al final no se van a dar. Está dando la sensación de que no pueden ustedes comprometerse a poner los 100 millones o lo que reste para esa cifra. Claro, el objetivo es intentar llegar a que... O sea, claro, lo que estoy intentando explicar es que no hay 100 millones a la vista. Hombre, yo creo que habrá ayuda del Estado, seguro. Se va a seguir el Estado ayudando, seguro. Pero eso es una decisión que tiene que tomar el Consejo de Ministros y que tienen que aprobar y a otras instancias, ¿no? Mientras tanto, yo creo que debería... Porque los dos escenarios aquí que tendríamos sería, si llegamos a tener esos 92 millones, pagas ya 50 ahora con lo que hay de gobierno autonómico, pagas los otros 42 cuando lleguen del Estado y resuelves agricultura. Agricultura, digo, son expedientes más sencillos. A final de año debería estar todo pagado, entonces ya quitamos agricultura y con el resto que llegue, pues ya son otros escenarios de segundas viviendas, etcétera, ¿no? Pero ya pones explotación agricultura. Si no, pues todo lo que retrasemos, pues en el peor escenario, digamos, pues serían 50 ahora, 50 el año que viene, tardarías un año, ¿no? Entonces el objetivo es que cuanto más pronto llegue dinero, Héctor, mejor. De cara a la ciudadanía que nos está escuchando, y usted está a punto de cumplir 3 años de comisionado. Sí. ¿Quién nos dijo algo que no era cierto? Por no decir mentira. ¿El que dijo que teníamos 100 millones anuales en esta legislatura o el Estado que comprometió el 23 y ahora no están los 100 millones del 24? No están. En la agenda canaria solo están los 100 millones que ya se han transferido. Sí, eso ha quedado claro, sí, me refiero. Pero los titulares no decían eso en esa época, ¿no? Los tiros no lo sé. Yo la verdad es que siempre con el dinero que podíamos, digamos, disponer es lo que... 100 millones anuales hasta final de legislatura. Sí, pero al final... Marta, corrígeme. 100 millones anuales hasta final de legislatura. No. Lo que está hasta final de legislatura es 60%. Eso sí que está en la agenda canaria. No estoy diciendo que no esté así. Me refiero que a nosotros lo que nos han contado y lo que se le ha dicho a la prensa y lo que hemos titulado en La Palma y los palmeros tienen como constancia es que tenemos un acuerdo estatal de 60% más 100 millones anuales hasta final de legislatura. A ver, por un lado tienes lo que son presupuestos anuales. O sea, tú no puedes prometer algo de futuro cuando no tienes unos presupuestos aprobados. Tú te puedes como mucho comprometer los presupuestos de este año si los tuvieses presupuestado. De manera, salvo que hagas aportaciones plurianuales. ¿Qué es plurianual? Voy a eso, no me escapo de esto. Una aportación plurianual es lo que hicimos en Portonao con el centro de control. El centro de control es, oye, por si esto por lo que sea cae, vamos a dejar consignado el sueldo del centro de control hasta el 2027. Y así sabemos que pase lo que pase, los que están trabajando en el centro de control 24 horas
van a estar ahí, y los medidores, y el sistema, de manera que ya damos la tranquilidad que eso va a estar cubierto, que no llegue un escenario que de repente, ¡ay, no hay dinero! Y ahora se apaga el control y ¿qué hacemos con Puerto Nao? ¿Vale? Esos son presupuestos plurianuales, tú puedes hacerlo, puedes dotar dinero en varios ejercicios, ¿no? Tienes la autorización y el efectivo al principio, pero no, digamos, no lo vas liberando hasta cada año y solo con unas funciones. Pero esos son casos muy puntuales, más bien técnicos, ¿no? Entonces, en los presupuestos que hay no está esa situación. Están 100 millones en su momento y ya está, y transferidos. No hay más, de manera que no puedes hablar de años siguientes de dinero, ¿no? Luego lo que puede haber es otro escenario, que ya no es el presupuestario, que es donde yo me muevo más, que es más el técnico, que es una parte más política, que es pues, un acuerdo de investidura donde ambas partes firman, y en ese acuerdo de investidura no se habla solo se habla de los 100 millones, estos 100 millones que están en el presupuesto, por favor, transfíranlos ya, ¿no? Por así decirlo. Pero no se habla de más años. Si hay un compromiso, el IRPF que lo que te dice es, pues el gobierno pues, trabajará para que en los próximos ejercicios, leyes de los próximos años, se aplique esta medida del 60%. Pero nada más, no hay nada más. Entonces, no está aprobado como tal en presupuestos porque no hay unos presupuestos, necesita una legislación básica que es la fiscal, para ser aprobado en el Congreso, es decir, puede ser un Real Decreto Ley. Usted presume de llevarse bien con Coalición Canaria. Yo es que mi trabajo tengo que llevarnos en todas las administraciones. Claro, aquí trabajamos todos juntos. ¿Usted le dice esto así a Sergio y a Neveley, lo que me está diciendo, lo que nos está diciendo ahora? Sí, pero yo creo que ellos lo ¿Y cómo se lo toman? Lo conocen. Yo creo que aquí el objetivo es trabajar todos juntos. Y si eso, yo personalmente creo que aquí el objetivo es, venga, ¿cuánto dinero nos hace falta? Vamos a empujar entre todos para conseguir que el dinero llegue e ir solventando problemas, ¿no? Y sacando. Ya hay problemas del agrario, pues venga, vamos a trabajar todos juntos para solucionar el agrario. Yo la parte de la declaración, si es culpa de uno, si es de otro, yo ahí no entro porque además creo que no ayuda, que el objetivo es más el de, venga, perfecto, esta es la situación que tenemos ahora, cuánto tenemos, cuánto nos hace falta, cómo podemos conseguirlo, por dónde empezamos, y es lo que espera el afectado. El afectado no está en estas guerras. Lo que quiere el afectado es que le solucionen sus problemas. El 60% ya, eso sí, ¿no? Eso sí está en la agenda canaria, está recogido por escrito, está en el acuerdo de investidura, exacto. Pero de momento requiere que pase por el Congreso. Aquí haces un Real Decreto. Las medidas de La Palma prácticamente se hacen todas en el Ejecutivo. O sea, digamos, tú tienes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Legislativo hace leyes, el Ejecutivo las ejecuta y el Judicial revisa que se cumplan, ¿no? Pero en una emergencia lo haces por Reales Decretos. Es normal, porque una ley a lo mejor tarda 2 años y medio en hacerse, que entre en vigor desde que se empieza a idear, y entonces tú necesitas rapidez, y entonces todo se regula por Reales Decretos. Pero hay algunos Reales Decretos que alguna materia requiere que pase por el Congreso. El Congreso solo vota sí o no. Hasta ahora se ha conseguido siempre el sí de las medidas. Bueno, hubo un no temporal de una semana. Lo metieron en un paquete más amplio y dijeron se solventó, y a la semana lo teníamos aprobado. Pero y los de La Palma nunca ha entrado en el debate. Pero el 60% nunca lo hemos tenido. El 60%, bueno, el año pasado, el que está ahora en vigor, el que están ahora haciendo las declaraciones de renta, los que puedan hacerla, que yo la hago en Madrid, yo no disfruto la medida. Obviamente porque mi centro pagador está en Madrid, sabéis que son 2 criterios: dónde vive, está empadronado, y luego quién te paga, porque si no un profesor de instituto está en La Laguna dando clase y está empadronado aquí. Está claro. Y tal. Entonces, el 60%, lo tienes en Agenda Canaria, requiere que pase por el Congreso en algún momento para que se ratifique la medida. Héctor, que estamos salvando el papel en La Palma porque le hemos dicho a la gente que no se preocupe, que es retroactivo, que la renta... Es retroactivo, sí, las medidas siempre... pero es que la gente lo veía en la nómina todos los meses. Y ahora desapareció de la nómina. Sí, y económicamente... Aparte del entuerto para los empresarios, que ya usted que le cuenta. Sí. Hombre, y económicamente es mejor mes a mes que esperar a final de año. De hecho, esto hay un montón de estudios y si tú lo dejas a final de año, ese extra que se acumula, si son, me invento, 300 euros al mes, pues 12 meses, 3.600, esos 3.600 de repente te llegan y los acabas gastando, pues además que se ve por la evolución de consumo de productos financieros, amortizaciones de préstamos, viajes al extranjero, etc. Si tú recibes 300 cada mes, como adecuas tus gastos a tus ingresos, pues me está dando la razón. Sales más a comer fuera. Me está dando la razón, entonces. O sea, cuanto más pronto se aplique la medida, para los objetivos de reconstrucción es lo que mejor, le interesa a la gente que lo está viendo hoy, que está viendo su programa hoy, dice, bueno, viene el comisionado que me va a decir cuándo vamos a ingresar por fin el 60%. ¿Cuándo es? Cuando el Congreso... Claro, pero usted tiene línea directa.
¿Cuándo el Congreso? A ver, el Congreso, tienes que ver qué leyes van a salir próximamente, que pasen por el Congreso para poderse aprobar. Claro, si tú coges una ley en un estado inicial, sabes que el proceso es primero va al Congreso, luego va al Senado, luego vuelve al Congreso. Pero es que para que vaya al Congreso hay que llevarla, ¿no? Sí, sí. No, pero que luego llega el verano, las vacaciones. No, entonces. Héctor, que nos vamos a montar en octubre. Yo no sé. Tendrías dos escenarios. Si vas en una ley ordinaria, tendrías que esperar una ley que viniese del Senado. O sea, entonces, leyes ya que estén para salir adelante, que estén como salido del horno, que ya para aprobar y entran en vigor, pues tienes que ver las que hay. Y estos se suelen haber más al acabar la legislatura, porque llevan un tiempo a llevarse a cabo. Entonces, lo más sencillo es un Real Decreto Ley. ¿Qué reales decretos leyes hay? Bueno, pues eso dependerá un poquito del entorno, de verlo hasta ahora, pero digo hasta ahora, no quiere decir que sea futuro. Ha habido reales decretos leyes semestrales. Desde el COVID se empezaron a aplicar. O sea, ¿el siguiente nos toca? Sería el 30 de junio, antes del 30 de junio, 28 o 27 de junio. Ya tenemos fecha. Van cada 6 meses. Pero tendría que ser que haya, o sea, no sé si habrá o no, dependerá de las medidas, porque este Real Decreto Ley empezó a perder tareas de COVID, empezó a crearse con más tareas de temas energéticos por la crisis de Ucrania. Llegó un momento que el grueso, de hecho el título del Real Decreto era medidas extraordinarias por la crisis de Ucrania, y luego ahí metías las de La Palma y metías más, ¿no? Entonces, en las de Ucrania, pues afortunadamente van desapareciendo esas medidas. Entonces tendrías que ver en junio cuántas medidas hay que aplicar en ese decreto que ese se llama como ómnibus, cuántas se van a aplicar. Si hubiese un número considerable y si se entendiese que serán las circunstancias, pues ese podría ser una ventana, puede ser el vehículo normativo que se llama, para poder meter esa norma. Diciembre, siempre tienes un Real Decreto Ley ómnibus, ese sí que siempre sale todos los años, independientemente de la crisis de Ucrania o no. Pero ya diciembre se fue todo el año completo, ¿eh? Claro, lo ideal cuanto más pronto saliese, mejor, sin duda. Vale. En diciembre tienes uno porque hay medidas que son anuales y ahí sí que ahí, digamos, tienes más paquete de medidas para incorporar. Pero eso va a depender del entorno digamos, de que haya un marco normativo que lo permita. Desde luego el trabajo está preparado y esa es la parte técnica que a mí me toca más, y está redactado porque no es un artículo, no son 4 líneas de un artículo. O sea, detrás de un artículo hay lo que se llama la MAIN, que es la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, pues que son folios y folios y folios estudiando la medida, los impactos, las consecuencias, etc. Todo ese trabajo está hecho y se va actualizando todos los meses con nuevos datos. Esa parte que me toca más a mí, digamos, eso está preparado. O sea, que ahí dependerá cuando políticamente haya una aprobación en el Congreso, una mayoría para poder tomar la medida. Porque ya ahí con eso termino. El Real Decreto Ley, el problema que tiene es que entra en vigor el momento que lo aprueba el Consejo de Ministros y luego tienes un mes para ratificarlo. Cuando tú sacas un Real Decreto Ley tienes que estar seguro que se va a ratificar, porque si no genera una situación un poco rara. Imagínate, se aprueba una medida el 1 de enero y el 31 de enero se cae. ¿Qué pasa con ese mes, ¿no? Y con las actuaciones que se han realizado en ese mes? Entonces, para que no exista esa inseguridad jurídica, tienes que estar seguro de que va a salir ese Real Decreto Ley. Bueno, pero seguridad jurídica y La Palma tampoco son desconocidos, o sea, ya se conocen hace muchos años. Me queda una duda, porque usted antes nos hizo el cálculo de los 100 millones, lo que quedaba para pagar las fincas agrícolas, pero es que resulta que la reconstrucción luego también trae nuevas necesidades a medida que va avanzando. Le pongo el ejemplo que nos daba aquí el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas. Nos decía que a medida que se han ido reconstruyendo las viviendas, hay 64 calles nuevas solo en Los Llanos. Y un presupuesto municipal no tiene suficiente partida como para dar cobertura a eso. Claro. Es decir, si el Estado ya no está llegando a todo eso que había de la reconstrucción para atrás, a las necesidades nuevas que están llegando, ¿qué va a pasar? Es que lo de la etapa insular es que da miedo, ¿eh? Claro, yo les explico. A ver, desde el 2011 está regulado, una ley del 2011, el 50% lo paga el Estado, 25% la comunidad autónoma y el otro 25% diputaciones, cabildos, ayuntamientos, entidades locales, ¿no? Y eso es la norma, ¿no? Hasta el 2011 pues había, digamos, disparidad, sobre todo los incendios, danas, etc. Y entonces, bueno, se fija un criterio, ¿no? Entonces, se hace un listado de todas las infraestructuras. Básicamente son 2 requisitos. Uno, que la titularidad sea pública, un ayuntamiento, un cabildo, y otra, que haya sido destruida por el volcán o afectado por el volcán. No, de repente no es una carretera nueva que pueda ser en Los Sauces o en Fuencaliente, sino tiene que ser una carretera pues, en el valle y que sea titularidad pública. Entonces, el Estado ha pagado, ha firmado todos sus convenios, llevamos 6 convenios.
con los 3 ayuntamientos y con el Cabildo, y luego el año pasado se vieron que era necesario ampliarlo a nuevas infraestructuras que no se incluyeron, entonces se han incluido, entonces ya tienes un segundo de Los Llanos y un segundo del Paso, y luego quedaría recibir, que se está trabajando con un ayuntamiento de Tazacorte para recibir, pero todavía no hemos recibido, porque estamos trabajando con ellos las necesidades nuevas, y luego con el Cabildo, que sí lo enviaron la semana pasada, con las nuevas necesidades, ¿no? Y se las acabamos pagando, se pagaba el 50%, y entonces dice, bueno, es cierto, dice, bueno, perfecto, el Estado paga la mitad y un ayuntamiento, pues verdad, con presupuestos más bajitos, El Paso a lo mejor tiene un presupuesto de 7 millones de euros, y las ayudas superan ya el presupuesto anual de todo el ayuntamiento. Tazacorte a lo mejor su presupuesto anual son, no sé, 6 millones, y es que todas las ayudas son mucho mayores que el propio presupuesto de toda la gestión del ayuntamiento. O sea, que eso es cierto, ¿no? Pero bueno, por el momento puedes empezar a hacer todas las conexiones con el 50% del Estado, más el 25% del gobierno autonómico que no ha llegado, pero que debería haber llegado, y ya tienes un 75% para hacer todas las inversiones. Y hay que entender que las carreteras más bien abrir caminos, o sea, no se trata de dejar una carretera perfectamente asfaltada, porque precisamente esos son caminos que nos llevan a fincas donde hay que sorribar o a casas que hay que construir. Entonces son caminos que como asfaltes se te van a estropear, porque va a ser camiones y camiones, camiones, llevando carga, llevando tierra, llevando tal. Entonces más bien es abrir camino para que con un coche más o menos puedas pasar, no hace falta que tengas un jeep, y que puedas acceder a tu finca, ¿no? Y además la conexión de luz, de agua, y que puedas acceder y ponerla en funcionamiento. Es decir, con un 75%, 50% que el Estado ya ha pagado, más el 25% cuando lo paga el gobierno autonómico, con un 75% te da para que una carretera, si no la termina, esté más o menos, no sé si me explico, hecha, ¿no? De tierra, pero que en funcionamiento. Y luego quedaría ese 25%. Y ya, bueno, ya habrá que estudiar en su momento ese 25%. Estamos hablando que los plazos son hasta el 31 de diciembre del 27, pues cuando vaya llegando las últimas etapas, cómo solventamos el problema de los ayuntamientos. Corrígeme, su función es mediar también, ¿no? O sea, sí. Mediar entre el Estado y Canarias, pero a lo mejor también entre las cositas que tengan que ver todas con la reconstrucción, también incluso entre instituciones canarias. Bien, no sé si le voy a meter un aprieto, le voy a preguntar por un par de cosas. Hablando de mediación, ¿en qué posición está usted con la tubería de La Fajana? La tubería de La Fajana, bueno, pues lo que hay que hacer es un proyecto que tienen que presentar en unos meses, puede ser eterno, y que ese presupuesto, cumpla la ley, como no puede ser de otra manera, y como no se puede decir todo lo contrario. Ley Lo sobre tiene todo, que hacer el Cabildo, ¿no? No, el gobierno autonómico, la Dirección General de Costas. Pero la tubería está hecha. Sí. Bueno, presupuesto, o sea, un proyecto para regular algo que está hecho. Claro, o sea, la sentencia, digamos, a ver, tú tienes, hay un expediente sancionador. Este expediente sancionador, la sanción lo que te dice es quite la tubería y pague 2.100.000 euros, ¿no? Entonces, se consiguió una prórroga de un año para no castigar al funcionario, porque si el funcionario no aplica esa norma, es una prevaricación por omisión, entonces el que le puede levantar y decirle no apliques la norma por importe al Consejo de Ministros, se llevó al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, digamos, canceló el expediente y volvió a abrirlo. Se dio un año más de margen y llegamos ahora a abril de este año, cuando ya terminó esa prórroga. Entonces, ahora vuelve otra vez encima de la mesa, retire la tubería y pague los 2.100.000. Pero, pues hay mucho trabajo ahí detrás, pueden presentar un informe, que además ya se les ha dicho más o menos lo que tienen que incluir en el informe lo tiene que mandar la Dirección General de Costas del Gobierno Autonómico. Pero la información la tiene el Cabildo, o sea que ahí tienen que trabajar conjuntamente Gobierno Autonómico y Cabildo, y están trabajando, ya llevan meses trabajando en un expediente. Y ese informe nos lo tienen que mandar a Madrid. Yo lo veré, ya es mi opinión, pero la mía no es vinculante, la importante es la de la Directora General de Costas, que es la que realmente la que decide. Entonces, si ella ve que ese informe es adecuado, pues lo firma y es el que se aplica. Si ve que no, se aplicaría la sanción. Pero vamos, yo confío porque ya se les ha dicho qué es lo que tiene que incluir el informe. Y el informe ¿No le parece, o sea, explicarle esto a alguien de La Palma que pegó gritos para que se ejecutara una obra que llevara agua al sur, cuando el ejército estaba llevando agua al sur y trabajadores al sur? ¿Usted cree que eso tenía que haberse hecho o no? Se le pregunta. ¿Usted cree que eso se hizo bien en su momento? Yo creo, y te contesto, yo creo que lo primero de todo es
Ahora, lo que hay que hacer, siempre es, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Quizás no mirar hacia atrás y culpabilizar, pero te contesta eso. Partiendo de que yo no soy muy de, venga, miro para atrás y esto es culpa de uno, de otro y tal, es mirar para adelante y decir, bueno, ahora mismo, tal como estamos, ¿qué hacemos? Y decir, pues ya está, trabaja en un informe que tiene que incluir, 1, cumplimiento legal, que eso es lo primero de todo. 2, garantizar el riego, porque tenemos un montón de parcelas que empiezan a funcionar. Antes comenté la del galeno, o sea, ¿cómo le dices ahora? Con todo el esfuerzo que ha hecho, le ha puesto en explotación, ya ha recolectado plátano, cortamos el agua. No, tiene que mantenerse el agua sin duda, dentro del marco legal. Y tercero, poner en valor la Fajana, porque tenemos un entorno turístico y entonces pues poner unos caminitos que lleguen, es una zona que en la zona norte pueden hacer surf, que tiene unas playitas muy bonitas, que tiene además unas calas, que tiene una opción de submarinismo, etc. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ahora. Y eso es ahora mi preocupación, de presenten el informe, ya hemos dado un año de margen, podemos ampliarlo un poquito más, pero no puede ser un año más. O sea, como lleguemos a abril, entonces tendríamos un problema. Entonces, sé que lo están trabajando, confío que lo van a sacar, que va a cumplir lo necesario para Costa y que Costa va a aprobar. Y ese informe lo que te viene a decir es un plan de trabajo a X años, depende de las acciones que tengas que poner, pues a 2 años, a 3, a 4, si lo ligas con el túnel de Remo-La Zamora, pues a 4 años, lo que sea, y se aprobará y eso permitirá que en 4 años pues tengamos pues a lo mejor soterrado la tubería, la Fajana en valor y no se han perdido las plataneras. Eso es lo que mi preocupación ahora, que salga adelante. Ahora, mirar hacia atrás, ¿qué ganamos con pensar si hizo bien o si hizo mal? Los competentes de eso es el expediente sancionador y la parte de justicia. Yo obviamente no voy a decir nada en contra no es una sentencia porque no es judicial, es un acto administrativo elevado y aprobado por el Consejo de Ministros. O sea, en ningún momento te voy a decir, pues oye, pues han aplicado una norma, se ha aplicado el Consejo de Ministros. Pero hay unos señores que estaban legislando, estaban ejecutando administrativamente un proceso eruptivo y tenían a miles de personas que les estaban gritando al oído en ese momento. ¿Qué hubiésemos hecho en ese momento? ¿Tubería sí o no? Esa era la pregunta. Porque ahora es más fácil. ¿Cómo? Ahora es más fácil juzgar, ¿no? A ver, es difícil viajar en el tiempo y ver un poquito la situación y los mecanismos de cómo cumplir la norma y cumplir también la presión social y adaptarla. Pero fíjate, no creo que ayude. O sea, la reconstrucción es compleja y ahí tenemos que trabajar todos juntos y todas las administraciones. No creo que ayude mucho en la reconstrucción e incluso creo que al afectado sea su principal preocupación. La preocupación a mí lo que me preocupa, Héctor, yo digo como prensa de hace 30 años, es que no paramos en La Palma de buscar culpables de cosas que en el tiempo eran necesarias. O sea, les digo porque es que si hoy castigamos a un político por una acción que salvó a no sé cuántos agricultores, ¿qué le estamos diciendo en el futuro de la isla? O sea, ¿qué le estamos diciendo a las personas que han estado luchando para sacar cosas adelante? O sea, obligamos a los políticos a hacer cosas desde la presión social y los metemos a los pies de los caballos, finalmente, ¿no? Pero no? A ver, mi etapa política, llevo, no sé, 28 años cotizados a lo mejor. Los 5 que llevo de alto cargo, 5 de 28 no es nada, es un 18%. No sé, en el tiempo que yo esté de alto cargo siempre me he planteado y lo he intentado, seguro, a lo mejor me he escapado en algún momento, pero el no atacar a nadie, no culpabilizar, nunca el tú más, luego no solventa problemas. Yo pienso en mi experiencia, yo soy empleado público, pero trabajo mucho en el sector privado, un consejero delegado que de repente llega el director de marketing y diga es culpa de no sé qué, el de operaciones, y es culpa de no sé qué, es culpa de financiero. No, esto es una empresa, venga, objetivos adelante. ¿No? Entiendo el planteamiento, pero yo no creo que, o sea, ni siquiera me planteo el pensar si fue culpa de uno, si es de otro, si lo hizo bien, me da igual. Lo importante es solventar los problemas, tirar para adelante, vamos, la verdad. Le pongo nota porque sé que me estoy... Le pongo nota porque se aproxima, perdona Marta, se aproxima otra similar a esta, la LP2. Ya ha visto usted las declaraciones de por último, ¿no? De estos días. Sí, pero mira... Túnel sobre la colada, bajo la colada, informe contrario de la misma administración, donde hay una cosa que dicen sí, por otro lado dicen no, medio ambiente por allí o transición ecológica dice esto, por aquí infraestructuras dice lo otro. Estamos viéndonos en la misma situación que pasó, o algo similar a lo de la Fajana. Ha dicho el presidente del Cabildo, no quiero oír hablar ni de túneles.
que se ejecuta la LP por arriba. Transición ecológica amenazando con que eso hay que protegerlo. ¿Qué hacemos? Claro, yo hoy sí que diría, de la LP2, en su momento, porque tuvimos reuniones en Madrid, la LP2 está en el convenio de carretera, igual que el túnel de Remo a la Zamora, ¿no? Convenio de carretera es un listado de obras donde el Estado financia a la comunidad autónoma en compensación, porque nosotros no tenemos autopistas, no tenemos carreteras que unen distintas comunidades autónomas, obviamente como islas que somos, igual que en Baleares. Entonces se hace una estimación compensatoria y se da un dinero. Y ese dinero es la suma de una serie de proyectos. Entonces La Palma tiene dos, tiene el túnel de Remo a la Zamora y tiene la LP2. Entonces el convenio en su momento se planteó que esa obra la gestionase directamente el Cabildo. Y tuvimos reuniones en Madrid para pedirlo. Y no se veía mal desde el Ministerio de Transporte. Pero luego es verdad que había una cláusula, creo que era la 15, que impedía que desde el Estado diese el dinero directamente a otra administración, que tenía que ser gestionado la historia, hasta que nos por la comunidad autónoma. Entonces, es verdad que eso ha supuesto pues, que pase a un nivel autonómico y unos tiempos en realización. A partir de ahí, si tiene que ser de una manera o tiene que ser de otra, pues no sé, los técnicos sabrán, los ingenieros sabrán, el tema medioambiental sabrá qué es lo que se cumple, qué no se cumple. Yo, por mí sería un atrevimiento decir, ¿tiene que ser túnel o no? No lo sé, no soy ingeniero, no sé si esa es la mejor conexión o no. ¿Tiene que ser de esta manera o la otra? No lo sé. Yo sí te puedo decir que las personas con las que he trabajado, en este caso me has nombrado al presidente anterior de Cabildo, Mariano Zapata, y actual a Sergio Rodríguez, yo todo lo que he trabajado con ellos le he visto vocación de ayudar en la isla y de empujar a favor de la isla. Entonces, a partir de ahí, pues serán distintos criterios de enfoque técnico donde ni yo tengo conocimiento para opinar y además no es mi competencia. Mi competencia es que haya dinero para que puedan llevarlo a cabo. Está en el convenio de carretera, está el dinero transferido, esa es la parte del Estado. Y el dinero está, y ya está, lo tiene el Gobierno de Canarias para hacer la carretera. A partir de ahí, si la hace el Gobierno de Canarias, si ellos podrían hacerlo, transferirlo al Cabildo para que lo haga el Cabildo. Si tiene que ser por arriba, si tiene que ser por abajo, ni tengo conocimiento, ni tampoco creo que ayude. Esto es como un partido de fútbol, esto es como un mundial, he dicho en una ocasión, esto es como hay unos del Madrid y unos del Barça, y vamos al mundial. No, esto aquí jugamos todos para marcar, no vamos a poner no le paso a Iniesta porque yo soy Xabi Alonso o que no me lo pase. Bueno, no. la realidad es que estamos unos ciudadanos en Fuencaliente, en el sur de La Palma, que para venir a este lado de la isla, al Valle de Ariana, tiene que pasar por una carretera que se ejecutó de forma transitoria, de emergencia, y que es insostenible para hacer transporte y hacer otras cosas, que la carretera que baja las Manchas, ¿no? Ahora mismo. Pero fíjate, eso pone en valor el esfuerzo que se ha hecho en la carretera de la costa o en las Glorias, decir, oye, qué bien cuando el Estado ha hecho una carretera. Pero hay que empezar a pensar en conectar realmente las dos sin zonas. Sin duda. Es un eje clave. Pero ¿no cree usted que este debate de si por encima o por abajo, si túnel, si protección o no, va a generar que nos vayamos a 2 o 3 años sin ejecutar esa carretera? No lo sé si paraliza la ejecución del expediente, si no... O que Sergio decida que la ejecuta y que le aparezca una denuncia dentro de 3 años y le pase lo que está pasando en la Alfajana a Mariano, ¿no? No, hombre, yo creo que ahí es un trabajo entre técnicos de ver cuál es el mejor recorrido. Yo no creo que haya ningún técnico que diga, venga, voy a hacerlo para retrasar la carretera, ni mucho menos. Ellos sabrán, y yo creo que es hablar entre técnicos, soluciones. Si hemos sido capaces de hacer la carretera de la costa en un momento con las lavas mucho más calientes que ahora, sobre lava, cosa que no habían sido capaces los americanos de hacer. Había un decreto de emergencia, ahora ya no hay, ¿no? Es distinto. Sí, pero seguro que soluciones de ingeniería hay, de verdad. Yo creo que tenemos que trabajar en quitar... A ver, que los últimos meses antes de elecciones pues se entiende un tácito juego electoral. Pero quedan 2 años todavía, estamos hablando de mayo y es poco, 20, bueno. Quedan 2 años. Eso es poco. El único objetivo es sacar el trabajo adelante. Bueno. Además que, vamos, no sé, yo es la concepción que tengo, yo entiendo la política como algo temporal y en mi caso es una misión. Aprovecho eso, Héctor, para finalizar con una pregunta que creo que viene mucho con lo que usted viene diciendo de ese papel institucional que usted tiene en el PSOE. El PSOE en La Palma está haciendo una oposición dura, lo hemos hablado aquí muchas veces, y sin embargo su papel es llevarse bien con todas las partes, incluido con Coalición Canaria. ¿Se entiende en el PSOE ese papel que tiene usted en La Palma? A ver, yo tengo una misión que por eso se llama comisionado, porque es una misión
que es una figura que existe desde la Guerra de Independencia, de 1812, la figura de comisionado, y ha habido en Lorca, ha habido en el Prestige, y tú tienes una misión que te encomienda el Consejo de Ministros, que ratifica el rey, que tu misión es ayudar en la reconstrucción. Como estás en el Ejecutivo, tus interlocutores son el Ejecutivo, es decir, estamos en un Estado descentralizado, donde tienes un gobierno nacional, tienes un gobierno autonómico, tienes un gobierno insular, que tiene muchas competencias. Los autonómicos insulares tienen, y por supuesto tienes los ayuntamientos también. Entonces, lo que antes a lo mejor era una única figura que ejecutaba, ahora tienes distintas partes, distintos procesos, y entonces esto es una carrera de fondo, tú llevas el testigo y se lo traspasas a otra persona, y la otra persona tiene que seguir haciendo los pasos. Tú tienes que llevarte bien con cualquier administración para que las cosas funcionen, y es el objetivo, y es lo que yo creo que el ciudadano de a pie está deseando. O sea, es el mismo símil. No entenderíamos que Iniesta no le pase el balón a Sergio Ramos y pero coño, me voy con la misma bandera. Bueno, aquí es lo mismo. Yo le felicito por salir de esa entrevista sin meterse con ninguna formación política, lo cual creo que le ha dejado claro su papel, que es de unir y de dar. Yo termino, ya que Marta ha terminado. Yo no sé si explicar a la ciudadana, no voy a decir el dato porque es un dato privado, evidentemente, pero para que si alguien se pregunta qué hace Héctor en política, yo también me lo estoy preguntando. Es que no sé. No sé qué hace Héctor en este papel y en política. Usted es auditor de Renfe, o sea, usted tiene un puesto alto en un estamento privado, con un sueldo alto, de estamento alto, y después de muchos años de trabajo. Permítame que diga que usted cobra menos de la mitad de lo que cobraría si no hubiese estado entrando en el comisionado ahora mismo. Sí, bueno, los altos cargos tenemos los salarios, tienes que publicarlos, tus ingresos antes, tus declaraciones de renta antes, y sí, mis salarios públicos están en torno a unos 250.000 anuales. Bueno, lo ha dicho usted, no quiere decirlo yo. No, es público, pero digo porque es público. No como comisionado, ojo. No como comisionado. Eso es lo que cobraría si estuviese en su puesto de trabajo en Renfe. Sí, más la universidad, en esa época estaba en Votorantín, o sea, son empresas. Yo soy director de auditoría en el grupo Renfe, en el grupo Unión Fenosa Gas, que es el sector energético y gas, en Votorantín, cemento, son multinacionales en algunas, unas cosas en Estados Unidos, y he sido docente en escuelas de negocios, que también pues son potentes. Bueno, en un momento dado de mi vida, pues con la hipoteca pagada, con ya los niños con cierta edad, pues también con mi mujer con un salario ella, bueno, con un entorno que bueno, un poco la pirámide de Maslow, te apetece en un momento dado y tienes la opción, porque hay mucha gente que le apetece pero no tiene la opción de poder ayudar. Bueno, pues me pareció interesante durante un tiempo, pero siempre tiene que ser un tiempo, ayudar en prestar servicio público. Si encima además llega el momento más histórico de tu isla y afecta el volcán y ves a mis padres evacuados y que tienen que dejar su casa en Puerto Nao y los vecinos, y pues hombre, sientes la necesidad de ayudar, por supuesto. Cuando esto termine, cuando consideren que ya mi función haya terminado, pues volveré a mi vida ordinaria y bueno, mientras dure, pues la posibilidad de ayudar, que también es bonito. Yo habré hecho hitos profesionales en mi vida, pero ninguno tan bonito como mi padre tiene 90 años, mi madre 85, que hayan podido volver a su casa, porque ellos no esperaban volver. Ellos pensaban que, bueno, estos gases se van a mantener un tiempo, pero ya en vida no lo voy a ver. Recuperar la casa de tus padres, yo creo que hay cositas muy pocas que me han dado tanta satisfacción personal, y lo mismo con vecinos y ayudar. Pero sí, por eso yo mi planteamiento de la política es la de trabajar juntos. Si hubiese un único ejecutivo, pero hay 4, y si no estamos coordinados, no funciona. Por si alguien no lo ha entendido, Héctor cobraba 250.000 euros en su puesto de trabajo como auditor de alto nivel en Renfe. Ahora cobran menos de, 120, ¿no? Aproximadamente. Sí, yo tengo rango de... No está No, es menos de la mitad de lo que a usted le corresponde. Sí, a ver, yo tengo rango de subsecretarios, el salario de los subsecretarios, no es que el mío sea especial, es el mismo. Secretario, subsecretario es el segundo nivel, digamos, tienes ministros, y los que dependemos directamente de los ministros son los secretarios, subsecretarios. Para un subsecretario tiene una visión más administrativa. Si fuese una empresa, el subsecretario sería el que lleva recursos humanos, presupuesto, jurídico, personal, ¿no? Toda la parte administrativa, y secretario es el que lleva operaciones, el que está en el negocio, ¿no? Trabajando, fábrica, ¿no? Pues secretario fábrica y subsecretario más administración, ¿no? De hecho, el subsecretario debe ser normalmente un A1, un funcionario. Y el siguiente nivel, y es el salario que corresponde. Anual, evidentemente. Vamos a anual, sí, es el bruto anual, y
y con exclusividad, claro, no pues solo puedes dedicarte a esto, ¿no? No, económicamente yo creo que hay estudios que dicen que a partir de $60.000, que vendría a ser unos 50.000 euros, son los estudios de Harvard, ya llegas a tu tope, digamos, hasta entonces tú requieres dinero hay una correlación con la felicidad y a partir de ese importe, en Estados Unidos, como tienes que pagar seguros sociales, etcétera, el importe es más alto. En Europa, como ya tienes la seguridad social, digamos, en España, a partir de 50.000 ya tu felicidad es plana, ¿no? Luego seguro que hay ludópatas o gente que quiere ganar muchísimo, el barco más grande o el avión más grande, pero en general tu felicidad la cubre. Yo, a nivel felicidad, estoy bastante feliz, quiero decir que no te digo yo que más adelante los niños me quieran estudiar en la universidad, se quieren ir al extranjero y ya tengo que hacer otros números, pero a día actual no es el dinero la principal motivación que tengo. Obviamente la vida va cambiando. Claro eso. Héctor, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a Héctor. ustedes.